Hay una empresa que hoy sirve 69 millones de comidas al día. 69 millones. Más personas que toda la población de Francia y lo hace en más de 100 países. Con la misma hamburguesa, el mismo sabor, la misma experiencia, sin importar si estás en Tokio, en Buenos Aires o en Lagos. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Los hombres que inventaron todo eso, los que crearon el sistema, la cocina, el concepto, la revolución, murieron casi en la pobreza. El hombre que se quedó con todo, el que construyó el imperio, nunca cocinó una sola hamburguesa en su vida. La historia real de McDonald's no es la versión del menú infantil, la versión de cómo un vendedor de batidoras de 52 años, arruinado, con diabetes y problemas de cadera, convenció a dos hermanos de que le estaba ayudando, mientras les quitaba todo lo que habían construido. Es una historia de genialidad y traición, de visión y codicia. Dos hermanos que tuvieron la idea correcta en el momento correcto y aún así perdieron todo. Y de un hombre que demostró que en los negocios a veces no gana el que mejor cocina, gana el que mejor juega. Corrían los años 40 en San Bernardino, California. Richard y Maurice McDonald eran dos hermanos irlandeses que habían emigrado desde New Hampshire con un simple sueño: tener su propio negocio. Comenzaron con un cine ambulante, luego abrieron un puesto de hot dog. Nada funcionaba del todo bien, hasta que en 1940 abrieron un pequeño restaurante de carretera con un menú de 25 platos. El negocio funcionaba, pero los hermanos veían un problema que nadie parecía querer resolver. Los clientes esperaban demasiado, los errores en los pedidos eran frecuentes, los empleados rotaban constantemente. La cocina era un caos ordenado que dependía demasiado de las personas y demasiado poco del sistema. Entonces, en 1948 hicieron algo radical. Cerraron el restaurante durante 2 meses y rediseñaron desde cero. Redujeron el menú a 9 ítems: hamburguesas, papas fritas y refresco, nada más. Y reorganizaron la cocina como si fuera una línea de ensamblaje industrial inspirado directamente en las fábricas de Henry Ford. Cada empleado hacía una sola cosa. Uno ponía la carne, otros las salsas, otro envolvía. Nadie hacía todo. Todo hacían una parte. El resultado era velocidad y consistencia imposible de lograr con el modelo tradicional. A este sistema lo llamaron el sistema del servicio rápido, y era, sin saberlo todavía, la base de toda la industria de la comida rápida moderna. Cuando reabrieron, los clientes quedaron atónitos. Una hamburguesa completa lista en 30 segundos. Siempre igual, siempre caliente, siempre al mismo precio. La gente hacía cola por cuadras. Otros restaurantes venían a estudiarlos. Las revistas de negocios escribían sobre ellos. Los hermanos McDonald habían creado algo genuinamente nuevo. El problema era que no tenían ni idea de lo grande que podían llegar a ser. En 1954, un vendedor de batidoras llamado Ray Kroc recibió un pedido inusual. Un pequeño restaurante en California quería 8 de sus máquinas multimixer. Kroc era un hombre de ventas con décadas de experiencia y un instinto casi animal para detectar oportunidades. Ese pedido lo intrigó demasiado como para ignorarlo. Viajó hasta San Bernardino y lo que vio lo dejó sin palabras. Una cola de clientes que no paraba, un sistema de cocina que funcionaba como un reloj suizo, precios que nadie más podría ofrecer, y 2 hermanos tranquilos, sin prisas, que parecían completamente ajenos al hecho de que tenían entre manos algo que podía cambiar la industria de la alimentación para siempre. Kroc tenía 52 años, tenía diabetes, tenía artritis incipiente, había pasado décadas vendiendo cosas que nunca acabaron de funcionar del todo, y sin embargo, parado frente a ese pequeño restaurante de California, supo con una certeza absoluta que eso era todo lo que había estado buscando toda su vida. No una batidora, no un producto, un sistema, una idea replicable, una máquina de hacer dinero a escala infinita. Convenció a los hermanos de que podía expandir el negocio mediante franquicias. Los McDonald eran hombres de restaurante, no de negocio a gran escala.
habían intentado franquiciar antes con resultados mediocres porque no controlaban bien la calidad desde lejos. Kroc le prometió que él se encargaría de todo, que protegería su nombre y que todo sería justo. Firmaron un contrato que les daba el 0.5% de las ventas de cada franquicia, una fracción ridícula, pero en aquel momento parecía suficiente. En 1955, Ray Kroc abrió su primer McDonald's franquiciado en Des Plaines, Illinois. Replicó el sistema de los hermanos con obsesión milimétrica, mismo menú, mismos tiempos, misma temperatura del aceite, misma disposición de la cocina y funcionó exactamente igual que en California. Kroc acababa de comprobar algo que los hermanos nunca habían querido creer del todo. Su sistema no era un accidente local, era una fórmula universal. Lo que siguió fue una expansión vertiginosa. Para 1960, Kroc ya había abierto más de 200 franquicias. El negocio crecía a una velocidad que nadie había visto antes en la industria alimentaria. Pero había un problema grave, un problema que amenazaba con destruirlo todo antes de que pudieran llegar a su verdadero potencial. Kroc no ganaba suficiente dinero. El contrato con los hermanos era demasiado desfavorable y él operaba con pérdidas constantes. Fue entonces cuando un asesor financiero llamado Henry Sonneborn le dijo algo que cambiaría todo. Ray, tú no estás en el negocio de las hamburguesas, estás en el negocio de los bienes raíces. Kroc no vendía comida. Podía comprar o arrendar los terrenos donde se construían los restaurantes y luego subarrendar esos locales a los franquiciados con un buen margen. El verdadero producto de McDonald's no era una hamburguesa. Era el metro cuadrado donde esa hamburguesa se cocinaba. Con esa visión, Kroc fundó la Franchise Realty Corporation en 1956 y comenzó a adquirir propiedades en ubicaciones estratégicas. Cada restaurante nuevo no era solo un punto de ventas, era una inversión inmobiliaria, era control, era poder. Y mientras los hermanos McDonald seguían tranquilos en su restaurante de California, Kroc construía en silencio un imperio que técnicamente llevaba el nombre de ellos, pero que en la práctica ya era completamente suyo. En 1961, Kroc fue a ver a los hermanos con una propuesta. Les ofreció comprar la empresa completa, el nombre, el sistema, todo. Y el precio, $2.700.000. Una suma enorme para la época. Los hermanos aceptaron. Pensaban que era un trato justo, pero había algo que no estaba en el contrato, algo que Kroc sabía y que ellos ignoraban. El restaurante original de San Bernardino, el primero, el que había inspirado todo, quedaba excluido de la venta. Pertenecía a los hermanos y Kroc lo sabía perfectamente. Tan pronto como se cerró el trato, Kroc abrió un McDonald's directamente enfrente del restaurante original de los hermanos. Los aplastó, los arruinó, los obligó a cerrar. Y cuando Richard McDonald le preguntó por qué lo había hecho, Kroc respondió sin pestañear, porque así son los negocios. Los hermanos que inventaron la hamburguesa más famosa del mundo murieron sin ver un centavo de las fortunas que su apellido generó. Con el nombre y el sistema completamente en sus manos, Kroc se lanzó a una expansión que no tenía precedentes en la historia de la alimentación. Su obsesión no era la comida, era la estandarización. Quería que una hamburguesa de Chicago supiera exactamente igual que una hamburguesa en Los Ángeles, en Miami, en cualquier ciudad de América y eventualmente en cualquier ciudad del mundo. Para lograrlo, fundó en 1961 la Universidad de la Hamburguesa, la Hamburger University, un centro de formación real donde los franquiciados y gerentes aprendían los protocolos exactos del sistema de McDonald's, temperaturas del aceite, grosor de la carne, segundos de cocción, disposición de los ingredientes y forma de doblar el papel. Todo documentado, todo medido, todo replicable. Era la primera vez en la historia que una cadena de restaurantes trataba su proceso como una ciencia. La expansión internacional llegó en 1967, primero a Canadá y Puerto Rico, luego a Europa, Asia y América Latina. Y en cada nuevo país, McDonald's no solo llevaba hamburguesas, llevaba un modelo cultural, llevaba el concepto de la rapidez como valor, de la consistencia como promesa, de la familia como cliente. Las arquerías doradas se convirtieron en uno de los símbolos más reconocidos del planeta, superando en estudios de reconocimiento visual incluso a la cruz cristiana.
Para 1980, McDonald's tenía 6.000 restaurantes, para 1990, 12.000, para el año 2000, más de 30.000, y cada uno de ellos funcionaba con la misma lógica que los hermanos de San Bernardino habían diseñado en su pequeña cocina en 1948, sin saber que estaban escribiendo el manual de operaciones de las industrias más replicada de la historia. Hoy McDonald's es la cadena de restaurantes más grande del mundo por números locales. Tiene más de 40.000 puntos de ventas, genera más de 23.000 millones de dólares en ingresos anuales y es propietaria de uno de los portafolios inmobiliarios más valiosos del planeta, exactamente como Henry Sonderbaum predijo en 1956. No vende hamburguesas, nunca vendió hamburguesas. Y como sabemos, ningún imperio sobrevive sin enemigos. Y McDonald's los tuvo desde el principio. Burger King, fundada solo un año después, fue el primer gran rival. Luego vino Wendy con su propuesta de carne fresca y a partir de los años 90 el mundo comenzó a cambiar en forma que ninguno de los fundadores podían haber anticipado. La gente comenzó a preguntar algo que nadie preguntaba en un restaurante de comida rápida. ¿Qué hay dentro de esto que estoy comiendo? En 2004, el documental Super Size Me sacudió la imagen de McDonald's con una brutalidad que ninguna campaña de publicidad podría contrarrestar. Un hombre comía solo McDonald's durante 30 días y documentaba el deterioro de su salud en cámaras. El mundo lo vio. McDonald's sufrió una crisis de reputación global. Ese mismo año eliminaron el sistema Super Size de su menú y sin reconocer oficialmente ninguna relación con el documental. La respuesta de la empresa fue adaptarse, algo que Ray Kroc siempre había hecho. Introdujeron ensaladas, opciones saludables, información nutricional visible, renovaron el diseño de sus locales, alejándose del plástico rojo y amarillo hacia madera, luces cálidas, espacios modernos, relanzaron el desayuno como categoría fuerte, apostaron por el café con la línea MC Café para competir directamente con Starbucks. Y cuando la pandemia del 2020 encerró al mundo, McDonald's tenía una ventaja que muy pocos rivales podían igualar. Décadas de infraestructura para pedido a domicilio, ventanillas de drive-thru y una base de clientes fidelizados que sabían exactamente qué esperar. Mientras miles de restaurantes desaparecían, McDonald's mantenía sus operaciones y aceleraba su digitalización. Hoy la empresa enfrenta nuevos desafíos, la presión por sostenibilidad ambiental, el debate sobre el salario de sus trabajadores, la competencia de cadena premium de hamburguesas que venden calidad sobre el volumen, pero McDonald's lleva 70 años adaptándose sin perder su esencia y eso en el mundo de los negocios no es un accidente, es la marca registrada de los imperios que duran. La historia de McDonald's no es solo la historia de una hamburguesa, es la historia de que la mejor idea del mundo no sirve de nada si no tienes un sistema, la visión y la ambición para escalarla. Los hermanos McDonald tuvieron la idea, Ray Kroc tuvo todo lo demás. Y aunque la forma en que Kroc se apoderó del negocio genera incomodidad y con razón, su historia nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces tenemos la idea correcta frente a nosotros y no vemos lo grande que puede ser? ¿Cuántas veces somos los hermanos McDonald satisfechos con lo que funciona sin imaginar lo que podría llegar a ser? McDonald's hoy existe porque un hombre de 52 años, enfermo y sin dinero, vio algo que nadie más quiso ver y decidió apostarlo todo. Ese es el legado de Ray Kroc, no las hamburguesas, la convicción de que si no escalas, no existes. Si te atrapó esta historia, suscríbete a nuestro canal porque cada semana te traemos historias realmente impactantes. Y si quieres seguir viendo más, te dejo por acá la historia de Coca-Cola, una bebida que nació en una farmacia que casi nadie quiso comprar y terminó siendo el producto más reconocido de la historia de la humanidad. Míralo, no te arrepentirás.